Recuerdo octubre de 2019 como si fuera ayer, porque fui testigo directo, por no decir víctima, de una de sus peores expresiones durante días, semanas y meses. En esa época vivía en un departamento ubicado en Freire con Paikaví, en pleno centro de Concepción, algo así como Plaza Italia para los santiaguinos. A 5 años desde esa fecha, agradezco a Dios poder tener este espacio para decir mucho de lo que sentí y pensé en esa época, ya que en ese tiempo no lo tenía. De hecho, octubre de 2019 cambió mi vida, como a muchos chilenos, ya que a partir de esa fecha decidí involucrarme en los asuntos públicos y contribuir a la batalla cultural para recuperar el Chile en el que crecimos. En el departamento de Freire con Paikaví soportamos durante semanas, sitiados por barricadas, prácticamente en el núcleo de una batalla campal entre mólotovs, peñascos de veredas destruidas y gritos violentos, cuyo ruido interminable de fondo eran los cacerolazos de estudiantes universitarios, quienes vivían allí probablemente financiados por sus papás. De otro modo no se explicaba ni el tiempo libre ni las fiestas hasta altas horas de la noche. Momentos en que, además, los revolucionarios de ocasión aprovechaban de proyectar documentales a favor de la violencia en las paredes de los edificios contiguos para que los demás vecinos, adherentes y no adherentes, los viéramos obligados. Los días siguientes, los delincuentes destruyeron todo a su paso. Cortaron la luz del sector en diversas oportunidades, quemaron el registro civil a una cuadra de mi casa y también la tienda Sodimac de calle Carrera. Una película de terror, una locura colectiva. Muchas veces he leído libros o visto documentales sobre las distintas revoluciones acaecidas en la historia, la Revolución Francesa o la Revolución Cubana. Sin embargo, solo en octubre de 2019 comprendí cómo es que éstas llegan a tales niveles de odiosidad, crueldad y violencia. En definitiva, ¿cómo es que éstas fueron posibles? La respuesta es que la revolución está acompañada de una cuota importante, o más bien determinante, de locura, de irracionalidad colectiva, de miles de personas que de pronto se comportan como drogadas por la euforia, por un sentimiento que los moviliza sin cuestionamientos ni arrepentimientos, idea que además les hace creer que están haciendo lo correcto, que están escribiendo la historia, lo que es confirmado por sus pares que están viviendo, por supuesto, el mismo proceso. Esta última cuestión fue más exacerbada en nuestro caso, ya que en 2019 participó mayoritariamente una generación cuya vida no solo ha sido más fácil que la de sus antecesores, sino que también porque se trata de una generación caracterizada por la permanente búsqueda del sentido, que adolece de grandes desafíos históricos y profundamente centrada en el yo y en sus sentimientos, que habitualmente consideran como sinónimos de una realidad objetiva. Esto me hace recordar a un ciclista que nos interpeló duramente en la Plaza de Armas de Concepción por oponernos pacíficamente a la destrucción del espacio público. Nos apuntó inquisitivamente, diciéndonos que encontraba una falta de respeto a nuestra mera presencia en el lugar. Hoy parece tan lejano, pero era lo que se vivía en muchos espacios del país. Por otro lado, hasta ese momento, y me disculparán la ingenuidad, jamás imaginé que un sector político relevante y algunas amistades cercanas avalarían o simpatizarían con la violencia, permitiendo que el conflicto lo contaminara todo, desde los vínculos más superfluos hasta los familiares. Como muchos, perdí a varios amigos y discutí con personas muy cercanas por compartir mi opinión distinta sobre los diversos acontecimientos. Es claro, ellos no veían en la revolución un conflicto o algo negativo, puesto que tenían la certeza, fundada en probablemente la masividad de las protestas, de que todo el mundo estaba a favor de la refundación de Chile o de su interpretación de los hechos o de que sus sentimientos constituían una realidad, pero no era así. Sin perjuicio, lamentablemente el temor silenció e inmovilizó a la gran mayoría de los que opinaban lo contrario al relato hegemónico de ese momento. Por tanto, no tardó en reinar la cobardía entre las autoridades, políticos e instituciones y de pronto nos encontramos con los delincuentes de la primera línea siendo recibidos con bombos y platillos en el ex Congreso Nacional. Recuerdo a un muy buen amigo, abogado, primera generación de profesionales de su familia, con un matrimonio feliz y viviendo en un departamento en el Metro El Golf, decirme en alguna conversación posterior que la destrucción del metro, el fuego y la violencia le produjo una especie de placer.
me dijo sentir que se estaba haciendo justicia por los años de esfuerzo y sufrimiento que él y muchos debieron soportar para salir adelante. Sin duda, ese sentimiento estuvo detrás del gran porcentaje de chilenos que apoyó la destrucción inicialmente. Por suerte, el tiempo permitiría a muchos entrar en razón. Tras 5 años, pocos pueden negar que estamos peor que el 17 de octubre de 2019 y que la revolución solo permitió avanzar a quienes la promovieron. De hecho, hoy disfrutan de sus privilegios la moneda y otros espacios de poder con sueldos a todo evento, aunque Chile se caiga a pedazos, como lo vemos diariamente. Los días no fueron fáciles. Temíamos que los delincuentes entraran a nuestra casa para robar objetos para sus barricadas o para simplemente hacer daño. Y comenzamos a vivir en lo que algún autor llamó la vida en la mentira. Los pequeños negocios comenzaron a tratar de protegerse con carteles de apoyo al movimiento para que no los saquearan. Otros comenzaron a enarbolar las banderas de las reivindicaciones políticas mapuche cuando se acercaban a las protestas en los semáforos para de algún modo tratar de eludir la conducta comunista de el que baila pasa. Y los medios de comunicación comenzaron a distorsionar la realidad. A la Plaza Baquedano la llamaron Plaza Dignidad. A los delincuentes los llamaron luchadores sociales. Y al acta de rendición de los políticos frente a la violencia, coincidieron con estos últimos en llamarle Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Por supuesto, el problema no es lo que me ha pasado a mí ni a algunos de estos recuerdos de octubre. El problema es que hemos retrocedido en todos los ámbitos e índices, pero no podremos salir adelante ni llevar a Chile a un buen puerto si no comprendemos o adquirimos a lo menos los siguientes aprendizajes. El primero es entender que el octubrismo evolucionó o más bien se adaptó, de manera que hoy está dispuesto a ocultar su relación incestuosa con la violencia, pero eso no significa que vaya a retroceder o transar en cuestiones de fondo. Su objetivo es el poder total y cambiará de táctica o disminuirá su velocidad, pero no de estrategia. Ya sabemos lo que están dispuestos a hacer para acceder al poder. Lo segundo es que la izquierda que nos gobierna no es la izquierda de los 90 o la heredera de la renovación socialista, sino que una nueva izquierda que se metió al bolsillo la primera y que se parece mucho más a la izquierda de los 60 que a la que gobernó Chile en los 90. Por tanto, un estilo más combativo y frontal desde la derecha es la mejor forma de desnudar sus verdaderas intenciones y exponerlas de manera clara a los chilenos. Tercero, es de una inocencia impactante que algunos esperen hoy día un arrepentimiento genuino del oficialismo por los hechos de octubre de 2019. Lo oportuno es exigírselos cuando de verdad tenga valor, es decir, cuando se encuentren nuevamente en la oposición. Sin embargo, no hay que tener esperanzas. Es muy probable que vuelvan a comportarse de manera desleal con Chile. Cuarto, la derecha debe trabajar su capilaridad social. Uno de los problemas de la política profesional es su desacople con las personas comunes, con los chilenos de a pie y sus dolores, propiciado además por las redes sociales, que por un lado reúnen a grandes grupos de personas por afinidades e intereses, pero por otro separan con relativa facilidad nuestros mundos y dificultan la posibilidad de construir lo común dentro de nuestras diferencias. En quinto lugar, es clave cuidar con celo nuestra libertad de expresión, opinión, información y enseñanza. El pensamiento crítico, la valentía para decir la verdad y los pequeños espacios de libertad como las redes sociales fueron determinantes para dar vuelta un partido que en un principio parecía perdido. A pesar de la cultura de la cancelación imperante, las voces opositoras fueron muy importantes. Estas voces gozaron de libertad, con algunos costos, pero su ejercicio fue posible. Por último, y esto ya de cara a las próximas elecciones, pregúntese cómo actuó hace 5 años quien hoy le pide un voto de confianza para este 26 y 27 de octubre. ¿Validó la violencia omitiendo condenarla por temor a ser cancelado? Se lo digo porque muchos no estamos dispuestos a tolerar nunca más a políticos pusilánimes rendidos frente a la violencia. Esta semana conmemoramos 5 años desde el 18 de octubre de 2019. Por tanto, es importante recordar la destrucción de Chile y exigir que muchos cumplan con sus responsabilidades. Pero también es de justicia recordar y sentirnos orgullosos de cómo otros miles de chilenos anónimos en distintos espacios
se levantaron con fuerza desde las cenizas para defender a Chile con valentía y sin esperar nada a cambio. A todos ellos, nuestros reconocimientos el día de hoy. Aunque hoy estamos mucho peor que hace 5 años, el Chile mejor, ese del tiempo que viene, felizmente depende de nosotros. ¡Viva Chile! Opinión en Bio Bio.